¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen encontrar el propósito de su vida, mientras otras sienten que simplemente están sobreviviendo día a día? ¿Por qué algunos toman decisiones que los llevan a la plenitud, mientras otros parecen atrapados en un ciclo de frustraciones? Hoy quiero hablarte directamente, joven adulto que estás viendo este video, porque sé que no estás aquí por casualidad. Y si te dijera esto, que hay un secreto en la palabra de Dios, un poder escondido que pocos conocen, que puede transformar cada decisión que tomes, cada paso que des, y llevarte a la vida abundante que Dios ha planeado para ti. Un secreto que no solo te ayudará a navegar los desafíos de esta etapa de tu vida, sino que también te dará claridad para construir un futuro lleno de esperanza, propósito y bendición. Tal vez llegaste aquí buscando respuestas a preguntas que no te dejan dormir. ¿Estoy en el camino correcto? ¿Estoy tomando las decisiones correctas? ¿Estoy cumpliendo con el propósito que Dios tiene para mí? Déjame decirte algo, no estás solo. Dios conoce cada pensamiento, cada miedo y cada sueño que llevas en tu corazón. Y hoy, a través de este mensaje, Él quiere hablarte, quiere dirigirte y quiere recordarte que tu vida tiene un valor incalculable. El tiempo de la juventud adulta es crucial. Es un periodo lleno de oportunidades, pero también de desafíos. Las decisiones que tomes ahora tendrán un impacto eterno, y por eso es fundamental que busques la sabiduría divina. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por lo que otros esperan de nosotros, por la presión de la sociedad o por nuestros propios temores? Hoy aprenderás 3 consejos sabios que te ayudarán a romper con esos patrones y a caminar con confianza en el plan perfecto que Dios tiene para ti. Pero antes de seguir, quiero que te tomes un momento para reflexionar. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si tomas estos consejos y los aplicas a tu vida? ¿Qué pasaría si decides hoy buscar la sabiduría que viene de Dios? Podrías convertirte en esa persona que no solo alcanza sus metas, sino que también inspira y bendice a los demás. Te invito a participar activamente en este mensaje. Escribe en los comentarios la frase "Paz en Cristo" como muestra de tu fe y tu compromiso de abrir tu corazón a esta enseñanza. También quiero pedirte que le des me gusta a este video. No es solo un gesto, es una forma de difundir este mensaje a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Al hacerlo, estás ayudando a que otros encuentren esperanza, paz y dirección en sus vidas. Quiero que te sientas parte de esta comunidad. Este canal es un refugio espiritual para muchos, especialmente para quienes no tienen una iglesia cercana o no saben a dónde acudir para encontrar respuestas. Aquí, juntos, buscamos la presencia de Dios, compartimos su palabra y aprendemos a caminar en su propósito. Por último, quiero decirte algo importante. La penúltima enseñanza de este video contiene una clave espiritual que podría desbloquear una bendición especial en tu vida. No te vayas antes de llegar ahí. Cierra tus ojos por un momento, respira profundo y permite que el Espíritu Santo te hable a través de este video. Mantén tu atención, porque lo que aprenderás hoy podría ser el comienzo de un cambio significativo en tu vida. Y ahora, comencemos juntos este viaje hacia la sabiduría divina. En el libro de Santiago 1:5 encontramos una promesa que muchos han leído, pero pocos han aprovechado en su totalidad. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Joven adulto, la sabiduría que viene de Dios no es como la sabiduría del mundo. Mientras que el mundo busca lógica, estrategias y resultados inmediatos, la sabiduría divina trasciende el entendimiento humano.
Es un regalo celestial que ilumina el camino cuando todo parece oscuro. Reflexiona un momento. ¿Cuántas decisiones tomamos diariamente basándonos en nuestras emociones, miedos o incluso en la opinión de otros? Nos esforzamos por encontrar respuestas en libros, consejos o incluso en las redes sociales, pero olvidamos que el verdadero conocimiento proviene de una fuente eterna e inagotable, Dios mismo. Buscar la sabiduría de lo alto requiere humildad, requiere reconocer que no lo sabemos todo y que, sin la guía divina, corremos el riesgo de desviarnos. Pero, ¿sabes lo más maravilloso de esto? No necesitas ser perfecto ni tener todas las respuestas para acercarte a Dios y pedirle dirección. Él está dispuesto a darte lo que necesitas, abundantemente y sin reproches. Ahora bien, ¿cómo puedes acceder a esta sabiduría? Aquí tienes 3 pasos prácticos. Ora con fe y constancia. Dedica tiempo a hablar con Dios sobre tus decisiones y dile que necesitas su guía. La oración no solo transforma tus circunstancias, sino que transforma tu corazón y tus pensamientos. Estudia su palabra. La Biblia está llena de enseñanzas prácticas y consejos que, si los sigues, te llevarán por un camino seguro. Dedica tiempo a leerla, meditar en ella y dejar que sea tu brújula en momentos de incertidumbre. Rodearte de consejeros sabios. Busca la compañía de personas que también buscan a Dios y cuya vida refleje su amor y propósito. Ellos serán una fuente de apoyo y dirección en tu camino. Quiero que tomes un momento ahora para pensar en las áreas de tu vida donde necesitas la sabiduría de Dios. Tal vez sea en tu carrera, tus relaciones o tus finanzas. Sea lo que sea, Dios está dispuesto a guiarte si confías en Él. Te animo a que escribas en los comentarios: Señor, dame sabiduría, como una oración simbólica de tu deseo de buscar esa sabiduría que viene de lo alto. No te conformes con respuestas humanas cuando puedes acceder a las respuestas de Dios. Recuerda, este es solo el primero de los 3 consejos que cambiarán tu vida. Quédate hasta el final, porque lo que viene tiene el poder de fortalecer tu fe y llevarte a nuevas alturas. Sigamos avanzando juntos. En Efesios 5, 15, 17, el apóstol Pablo nos deja una enseñanza poderosa. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces vivimos los días como si fueran interminables, sin valorar que cada hora, cada minuto, es una oportunidad que nunca volverá? Vivir con propósito significa entender que tu vida no es un accidente, que no estás aquí solo para trabajar, sobrevivir o cumplir expectativas de otros. Vivir con propósito es caminar cada día con la certeza de que hay un plan divino trazado para ti. Un plan diseñado por Dios mismo antes de que nacieras. Pero, ¿por qué es tan difícil vivir con propósito? La respuesta está en las distracciones. El enemigo usa el ruido de este mundo, las comparaciones y la búsqueda de aprobación para alejarnos de nuestro llamado. Las redes sociales, los miedos, las preocupaciones por el futuro, todo esto puede desenfocarte de lo realmente importante. Sin embargo, hay buenas noticias. Tú puedes elegir cambiar eso. ¿Qué significa vivir con propósito en el contexto de tu vida? Vivir con propósito no significa que debas tener todas las respuestas ahora mismo. No significa que debas saber exactamente qué carrera seguir, qué trabajo aceptar o con quién casarte. Más bien, significa caminar en obediencia diaria, confiando en que Dios dirigirá cada uno de tus pasos. Cuando pones tu confianza en Él, incluso los caminos inciertos se vuelven claros. El propósito comienza con pequeñas decisiones. Dedicar tiempo a la oración,
estudiar la palabra, servir a otros y buscar oportunidades para glorificar a Dios en todo lo que haces. No subestimes el impacto de lo que parece pequeño. Una vida vivida con propósito no se construye de la noche a la mañana, sino día a día, en fidelidad. 3 pasos prácticos para vivir con propósito. Busca tu llamado en la presencia de Dios. No busques respuestas en la opinión de los demás ni en las tendencias de este mundo. Solo en la presencia de Dios puedes descubrir el propósito para el cual fuiste creado. Dedica tiempo a orar, a meditar en su palabra y pídele que te muestre su voluntad para tu vida. Aprovecha bien el tiempo que tienes. El tiempo es un recurso precioso que no se puede recuperar. Evalúa cómo estás usando tus días. ¿Estás invirtiendo en cosas que te acercan a tu propósito? ¿O estás permitiendo que las distracciones te desvíen? Haz un compromiso de dedicar tiempo cada día a las cosas que alimentan tu espíritu y tu relación con Dios. Comparte tus talentos y dones. Dios te ha dado habilidades únicas, cosas que solo tú puedes hacer de la manera en que Él te creó, para hacerlas. Cuando usas esos talentos para bendecir a otros, glorificas a Dios y caminas en tu propósito. No escondas lo que Dios ha puesto en ti, compártelo con el mundo. Reflexión profunda. Quiero que pienses en esto. Si tuvieras la certeza de que Dios te creó con un propósito, ¿cómo cambiaría la manera en que vives? ¿Dejarías de lado los miedos y las inseguridades? ¿Comenzarías a tomar decisiones más alineadas con su voluntad? La verdad es que Dios tiene un propósito único para ti. Tal vez no lo veas ahora, pero si caminas en fe, Él lo revelará paso a paso. Escribe en los comentarios: quiero vivir con propósito, como un compromiso personal, como un acto de fe que declara que estás listo para buscar el plan de Dios para tu vida. Este simple acto puede ser el inicio de un cambio profundo en tu caminar espiritual. Finalmente, quiero recordarte que las decisiones que tomes hoy afectarán no solo tu futuro, sino también el de quienes te rodean. Tu vida tiene un impacto eterno y Dios quiere usarte para su gloria. Quédate conmigo, porque el último consejo de este video será una pieza clave para desbloquear la bendición que Dios tiene para ti. Sigamos avanzando hacia el propósito divino. En Eclesiastés 3:1 se encuentra una declaración de gran consuelo y sabiduría divina. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estas palabras no son solo un recordatorio de la soberanía de Dios, sino también un llamado a vivir con fe en medio de las incertidumbres de la vida. Joven adulto, quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida no avanza al ritmo que deseas? Tal vez estás esperando que ocurra algo importante, un cambio en tus circunstancias, una oportunidad que parece no llegar, o la respuesta a una oración que has hecho con lágrimas. Esa sensación de espera puede ser desalentadora, pero quiero que sepas algo. Los tiempos de Dios no son como los nuestros, y eso es una bendición. El tiempo de Dios no es lento ni rápido, es perfecto. Dios ve tu vida desde una perspectiva eterna. Él no solo considera tus deseos inmediatos, sino también el impacto eterno de sus decisiones en tu vida. Lo que a veces interpretamos como un retraso, en realidad es su amor actuando para protegernos, formarnos y bendecirnos en el momento adecuado. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si recibieras lo que anhelas antes de estar preparado? Podrías desperdiciarlo, no valorarlo, o incluso dañarte a ti mismo. Por eso, Dios a menudo usa los tiempos de espera como un espacio de preparación. Él no solo quiere darte lo mejor, sino también asegurarse de que estés listo para recibirlo. Ejemplo bíblico: José y la espera divina. La historia de José en el Antiguo Testamento es un ejemplo perfecto de cómo Dios utiliza los tiempos de espera
para cumplir sus propósitos. José recibió un sueño de grandeza cuando era joven, pero antes de que se cumpliera, tuvo que pasar por años de dificultades. Fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado. Sin embargo, en cada etapa, Dios estaba trabajando en él, moldeando su carácter y preparándolo para el momento en que sería puesto en una posición de autoridad en Egipto. José pudo haber perdido la esperanza, pero confió en que Dios estaba con él, incluso en medio del sufrimiento. Al final, el plan de Dios no solo lo bendijo a él, sino que también salvó a su familia y a toda una nación. Lecciones para aplicar en tu vida. Aprende a esperar con esperanza. Esperar no significa estar inactivo o desesperado. La espera bíblica implica confiar activamente en Dios, sabiendo que Él está obrando detrás de escena, incluso cuando no lo ves. Recuerda las palabras de Salmos 27:14. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Acepta que los tiempos de Dios son mejores que los tuyos. A menudo queremos que las cosas sucedan ya, pero la rapidez no siempre equivale a bendición. Dios conoce el momento exacto en que necesitas cada cosa, y cuando su tiempo llega, todo se alinea perfectamente. Cambia tu perspectiva sobre la espera. En lugar de verla como un obstáculo, mírala como una oportunidad para crecer en fe, paciencia y sabiduría. Pregúntate, ¿qué quiere Dios enseñarme durante este tiempo? Reflexión profunda. Quiero que hagas un ejercicio. Piensa en algo que has estado esperando. Tal vez sea un trabajo, una relación, un cambio en tu vida o la respuesta a una oración. Ahora, respira profundamente y entrega ese deseo a Dios en oración. Dile, Señor, confío en tus tiempos. Sé que estás obrando en mi vida y que tus planes para mí son buenos. Ayúdame a esperar con fe y paciencia. Escribe en los comentarios. Confío en los tiempos de Dios, como una declaración de fe, como un compromiso de que a partir de hoy dejarás de preocuparte por lo que no puedes controlar y confiarás en el plan perfecto del Señor. Promesa final del bloque. Recuerda que Dios no es indiferente a tu espera. Cada lágrima, cada oración y cada anhelo de tu corazón están registrados en su libro, Salmos 56:8. Él ve tu fidelidad y promete recompensarte en el momento perfecto. No te desesperes, porque su respuesta llegará, y cuando lo haga, será más grande de lo que jamás imaginaste. Mantente conmigo, porque el siguiente consejo te llevará a un nivel más profundo de sabiduría espiritual. Te aseguro que lo que viene podría ser una de las claves para desbloquear el propósito y la paz que tanto anhelas. Sigamos avanzando juntos en este camino de fe. En Proverbios 13:20 se nos advierte, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este versículo, breve pero profundo, encierra una verdad crucial para quienes desean crecer espiritualmente y vivir una vida de propósito. Nuestras relaciones tienen el poder de moldear nuestro carácter y dirigir nuestro destino. Joven adulto, ¿alguna vez te has detenido a pensar en cómo las personas que te rodean están influenciando tu vida? En un mundo donde las amistades y las conexiones parecen estar en constante cambio, es vital discernir si las personas a tu alrededor te están acercando a Dios o alejándote de su propósito. El poder de las relaciones. Las relaciones pueden ser como espejos, reflejan nuestras fortalezas y debilidades y a menudo determinan la dirección en la que nos movemos. Por eso es esencial rodearte de personas que compartan tu fe,
que te desafíen a crecer espiritualmente y que te animen a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Jesús mismo nos dio un ejemplo perfecto de esto. Aunque extendió su amor a todos, eligió cuidadosamente a sus discípulos, hombres con quienes compartiría su ministerio más íntimo. Jesús sabía que su misión requería rodearse de personas comprometidas con el mismo propósito divino. ¿Cómo identificar relaciones que edifican tu fe? Busca amistades que te acerquen a Dios. Una amistad basada en el amor a Cristo no solo te apoya en los momentos difíciles, sino que también te desafía a caminar en santidad. Pregúntate, ¿esta relación me ayuda a crecer espiritualmente? Si la respuesta es no, quizás sea hora de reevaluar esa conexión. Rodearte de mentores espirituales. Busca personas con más experiencia en la fe que puedan guiarte y aconsejarte desde una perspectiva bíblica. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Un buen mentor te ayudará a fortalecer tu carácter y a mantenerte enfocado en el propósito de Dios. Participa en una comunidad de fe. La iglesia es mucho más que un lugar de adoración. Es una familia espiritual. Allí encontrarás personas que comparten tus valores y con quienes puedes crecer en el conocimiento de Dios. No subestimes la importancia de pertenecer a un grupo donde puedas ser apoyado y también servir. El peligro de las relaciones tóxicas. Así como las buenas relaciones pueden edificar tu fe, las malas relaciones pueden destruirla. La Biblia advierte en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto no significa que debas abandonar a todos los que no compartan tu fe, pero sí que seas sabio al establecer límites. Reflexiona. ¿Hay personas en tu vida que te están alejando de Dios, que te llevan a comprometer tus valores o que te llenan de dudas? Si es así, quizás sea momento de orar por sabiduría para manejar esas relaciones de manera que glorifiquen a Dios. 3 pasos prácticos para cultivar relaciones que edifiquen tu fe. Ora por amistades divinas. Pídele a Dios que traiga a tu vida personas que te inspiren y te desafíen a vivir en su propósito. Sé tú una influencia positiva. Antes de buscar amigos que te edifiquen, pregúntate si tú estás siendo esa clase de amigo para otros. Invita a Dios a moldear tu carácter para que puedas ser un reflejo de su amor. Aprende a soltar relaciones que no glorifican a Dios. Esto puede ser difícil, pero a veces es necesario. Confiar en que Dios llenará esos vacíos con su amor y con relaciones saludables es un acto de fe. Reflexión profunda. Quiero que pienses en tus relaciones más cercanas. ¿Están fortaleciendo tu fe o debilitándola? Ora al Señor para que te dé claridad sobre quiénes deberían ocupar un lugar importante en tu vida y quiénes tal vez deban quedar en un segundo plano. Escribe en los comentarios: quiero rodearme de relaciones que edifiquen mi fe, como una declaración de tu deseo de construir una comunidad que te acerque más a Dios. Este simple acto de escribir puede ser el inicio de un compromiso contigo mismo y con el Señor. Promesa del bloque. Recuerda que Dios no desea que camines solo. Él ha preparado personas que serán instrumentos en tu crecimiento espiritual y que te acompañarán en tu camino hacia el propósito divino. Mantente en fe y observa cómo Él pone en tu vida amistades y relaciones que transformarán tu historia para siempre. En el próximo consejo, exploraremos una clave poderosa para vivir en paz y vencer las tormentas que enfrentamos diariamente. No te lo pierdas, porque será de gran bendición. En Filipenses 4, 6, 7, encontramos una invitación divina que desafía nuestra naturaleza humana.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En un mundo que constantemente nos empuja al afán, la ansiedad y el estrés, este pasaje nos ofrece una promesa transformadora. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Joven adulto, este consejo no solo es un alivio para tu alma, sino también una herramienta poderosa para navegar las tormentas de la vida. ¿Qué significa descansar en la paz de Dios? Descansar en la paz de Dios no implica ignorar los problemas o evadir responsabilidades. Al contrario, significa entregar nuestras cargas a Él, confiando en su soberanía y amor. Es reconocer que, aunque nuestras fuerzas son limitadas, su poder es infinito. Imagina por un momento que estás en un barco en medio de una tormenta. El viento sopla con fuerza, las olas golpean sin cesar, y parece que el barco está a punto de hundirse. Pero entonces recuerdas que no estás solo. Jesús está contigo en ese barco. Aunque la tormenta siga rugiendo, puedes encontrar paz, porque sabes que Él tiene el control. Ejemplo bíblico: Jesús calma la tormenta. En Marcos 4:35-41 leemos cómo Jesús y sus discípulos enfrentaron una fuerte tormenta mientras navegaban en un barco. Mientras los discípulos entraban en pánico, Jesús dormía tranquilamente. Al despertarlo, clamaron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y todo se calmó. Este milagro no solo mostró el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino también su llamado a confiar en Él en medio de las adversidades. Al igual que los discípulos, a menudo nos desesperamos ante los desafíos de la vida, olvidando que el mismo Jesús que calmó la tormenta está con nosotros hoy. ¿Cómo descansar en la paz de Dios? Ora con honestidad. Filipenses 4:6 nos insta a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y ruego. Esto no significa que debas usar palabras elaboradas o perfectas. Simplemente abre tu corazón y cuéntale a Dios lo que te preocupa. La honestidad en la oración trae liberación y paz. Agradece en medio de la tormenta. La gratitud tiene un poder transformador. Cuando agradecemos a Dios, incluso en los momentos difíciles, recordamos su fidelidad y fortalecemos nuestra fe. Reflexiona. ¿Por qué cosas puedes dar gracias hoy, incluso en medio de tus pruebas? Medita en su palabra. La Biblia está llena de promesas de paz y consuelo. Memoriza versículos como Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Estas palabras serán un ancla para tu alma en tiempos de dificultad. Confía en el carácter de Dios. La paz no proviene de entender todo lo que sucede, sino de confiar en que Dios tiene el control. Como dice Proverbios 3:5-6, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reflexión profunda. Quiero que hagas un ejercicio ahora mismo. Cierra los ojos, respira profundamente y piensa en algo que te está quitando la paz. Puede ser un problema familiar, una preocupación financiera, una incertidumbre sobre el futuro. Ahora, imagina que estás colocando esa carga en las manos de Dios. Dile en oración: Señor, esta carga es demasiado pesada para mí, pero sé que tú puedes llevarla. Confío en ti y descanso en tu paz. Escribe en los comentarios: descanso en la paz de Dios, como una declaración de fe.
Esta sencilla acción te recordará que has decidido confiar en el Señor y no en tus propias fuerzas. Promesa final del bloque. Dios no promete una vida sin problemas, pero sí promete su paz en medio de ellos. Esa paz no es algo que el mundo pueda ofrecer, es un regalo divino que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. En el próximo bloque exploraremos cómo encontrar propósito en el servicio a Dios y a los demás. Este consejo te mostrará cómo tus talentos y habilidades pueden ser herramientas para glorificar al Señor y bendecir a quienes te rodean. No te lo pierdas. En Mateo 20, 26, 28, Jesús nos revela una verdad revolucionaria. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este pasaje desafía profundamente nuestra visión humana del éxito y el propósito. Vivimos en un mundo que exalta la búsqueda del poder, la fama y la riqueza, pero el reino de Dios nos enseña que el verdadero propósito y la grandeza se encuentran en el servicio. Joven adulto, hoy quiero invitarte a redescubrir el propósito de tu vida a través del servicio a Dios y a los demás. El servicio como camino hacia el propósito. La mayoría de nosotros pasamos años buscando respuestas a la pregunta: ¿cuál es el propósito de mi vida? Muchos se sienten perdidos, frustrados o incapaces de encontrar una respuesta clara. Sin embargo, en el momento en que comenzamos a servir, ya sea en nuestra iglesia, en nuestra familia o en nuestra comunidad, comenzamos a experimentar un propósito que va más allá de nuestras expectativas. Servir no solo es una acción, es una actitud. Es el reflejo del amor de Cristo en nosotros. Cuando servimos, no lo hacemos para ganar algo, sino porque ya hemos recibido todo en Cristo. Ejemplo bíblico: el servicio de Jesús a sus discípulos. El acto más humilde de servicio que Jesús realizó fue el lavado de los pies de sus discípulos, un acto reservado para los esclavos. En Juan 13, 12, 15, después de lavarles los pies, les dijo: «Sabéis lo que os he hecho. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Este acto fue una lección profunda sobre lo que significa ser un líder en el reino de Dios. El liderazgo verdadero no se encuentra en la posición, sino en la disposición a servir. Jesús, el Rey de Reyes, mostró el camino para todos aquellos que quieren seguirle. El servicio humilde es la verdadera grandeza. ¿Cómo encontrar propósito en el servicio? Hazlo con un corazón puro. La motivación detrás de tu servicio es crucial. No lo hagas para ser reconocido, ni para obtener beneficios personales, sino por amor a Dios y a las personas que Él ama. 2 Corintios 10:31 nos recuerda: «Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Cada pequeño acto de servicio puede ser un reflejo de la gloria de Dios si lo haces con un corazón sincero. Identifica tus talentos y habilidades. Dios te ha dado dones y habilidades para que los uses en su reino. Tal vez tengas una habilidad para enseñar, para servir en la cocina, para escuchar o para administrar recursos. Lo importante es que pongas esos talentos al servicio de Dios y de los demás. 1 Pedro 4:10 dice: «Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios». Ve a las necesidades que te rodean. A veces, las oportunidades para servir están más cerca de lo que pensamos. No tienes que ir a otro país o esperar una gran misión. Simplemente observa a tu alrededor. Puede ser ayudar a un vecino
orar por alguien que está pasando por dificultades, o incluso brindar apoyo emocional a un amigo. El servicio no tiene que ser complicado, basta con tener un corazón dispuesto. Sigue el ejemplo de Jesús. Él vino a este mundo para servir, no para ser servido. Si Él, siendo Dios, se humilló hasta la cruz por nosotros, ¿cómo podemos nosotros, sus seguidores, hacer menos? Sirve a los demás como si estuviera sirviendo a Cristo mismo, porque en realidad Él está presente en cada persona que encuentras. Reflexión profunda. Piensa en los momentos en los que más has experimentado gozo y satisfacción. ¿Fueron esos momentos cuando recibiste algo o cuando diste de ti mismo a los demás? La verdad es que cuando más nos damos, más experimentamos la plenitud de la vida. Servir a otros no solo es una bendición para ellos, sino también para nosotros. Nos conecta con Dios de una manera profunda y nos permite experimentar el amor de Cristo de forma tangible. Ahora quiero que pienses en una forma en la que puedes empezar a servir hoy. Tal vez sea a través de un acto pequeño o un compromiso más grande, pero hazlo con todo tu corazón. Hazlo por amor, no por obligación, y verás cómo Dios bendice cada paso que tomes en su servicio. Escribe en los comentarios, estoy dispuesto a servir, como una declaración de tu disposición a vivir una vida de propósito a través del servicio a Dios y a los demás. Esta acción refleja tu deseo de caminar por el camino de la humildad y el amor que Cristo nos mostró. Promesa final del bloque. Cuando sirves a los demás, no solo estás impactando sus vidas, estás siguiendo el ejemplo de Jesús, y Él promete que tu vida será bendecida en formas que ni siquiera puedes imaginar. El verdadero propósito no se encuentra en lo que recibimos, sino en lo que damos. En el siguiente bloque, exploraremos cómo mantener la paz y la esperanza en medio de las pruebas. La vida cristiana no está exenta de dificultades, pero hay una clave poderosa que te ayudará a enfrentar cualquier desafío con fe y perseverancia. Acompáñame en este siguiente consejo que transformará tu perspectiva. En 2 Corintios 4, 8, 9, el apóstol Pablo nos ofrece un testimonio profundo sobre cómo debemos vivir cuando enfrentamos dificultades. Él dice: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué significa tener paz y esperanza en medio de las pruebas? En un mundo donde las dificultades son inevitables, ¿cómo podemos mantenernos firmes y llenos de esperanza? Hoy quiero hablarte de un principio bíblico fundamental: la paz que sobrepasa todo entendimiento y la esperanza que no se desvanece, incluso en medio de las circunstancias más oscuras. La paz en las pruebas. La vida cristiana no está exenta de dolor ni de tribulaciones. Jesús mismo lo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las pruebas no son una señal de que Dios nos ha abandonado, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe y experimentar su paz en medio del caos. Imagina por un momento que estás caminando por un sendero oscuro, rodeado de tempestades y desafíos. Pero de repente, en medio de la oscuridad, encuentras una luz que te guía, te conforta y te da la certeza de que no estás solo. Esa luz es la paz de Dios, que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en tu vida. Cuando confías en Él, su paz te rodea y te fortalece, incluso cuando el mundo parece desmoronarse a tu alrededor. Ejemplo bíblico: el fortalecimiento de Pablo en la cárcel. En Filipenses 4, 11, 13, el apóstol Pablo da un testimonio poderoso de cómo encontrar contentamiento y paz, incluso en las circunstancias más difíciles.
Él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este testimonio de Pablo nos muestra que la paz no es algo que dependemos de lo que tenemos o de las circunstancias, sino que viene de una relación íntima con Cristo. Cuando Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de una paz y esperanza profundas, que no están limitadas por los altibajos de la vida, sino que son un regalo que viene de su confianza total en el Señor. ¿Cómo mantener la paz y esperanza en las pruebas? Enfócate en la soberanía de Dios. La paz no se encuentra en entender todas las circunstancias, sino en confiar en que Dios tiene el control. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda que los pensamientos y caminos de Dios son más altos que los nuestros. Cuando entendemos esto, podemos soltar nuestra ansiedad y descansar en su soberanía. Recuerda las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran la paz y la esperanza. Romanos 8:28 nos recuerda que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si Dios es capaz de transformar cualquier circunstancia para nuestro bien, ¿cómo no confiar en Él? Ora y entrega tus cargas a Dios. La oración es una herramienta poderosa para mantener la paz. En 1 Pedro 5:7 se nos dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando ores, no solo le presentes tus peticiones, sino que también le entregues tus miedos, tus frustraciones y tus cargas. Él se encargará de ellas. Cultiva una actitud de gratitud. La gratitud tiene el poder de transformar tu perspectiva. En medio de las pruebas, recuerda las bendiciones que has recibido. Aun cuando las circunstancias no son las mejores, puedes encontrar razones para agradecer a Dios por su fidelidad y amor constantes. Reflexión profunda. Las pruebas de la vida pueden ser como una tormenta feroz. A veces nos sentimos como si estuviéramos siendo arrastrados por la corriente, sin poder hacer nada para detenerlo. Pero Dios nos llama a ver las tormentas de una manera diferente. En lugar de verlas como algo que nos destruye, podemos verlas como oportunidades para depender más completamente de Él y experimentar su paz en medio de ellas. Recuerda que las pruebas no son el fin de tu historia, son solo una parte del proceso que Dios está usando para moldearte y purificarte. Como el oro es refinado en el fuego, tú también serás fortalecido y perfeccionado a través de tus dificultades. La paz de Dios no significa la ausencia de dificultades, sino la certeza de que, en medio de ellas, Él está contigo. Escribe en los comentarios, en Cristo tengo paz y esperanza, como una declaración de fe. Este acto será un recordatorio de que, aunque estés pasando por un momento difícil, no estás solo. Dios te está guiando y su paz te acompañará. Promesa final del bloque. Las pruebas no son el final de la historia, son solo una parte del proceso de refinamiento que Dios está usando para hacerte más como Cristo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te guardará en medio de todo. En el siguiente bloque hablaremos sobre cómo seguir adelante con valentía y confianza, sin importar los obstáculos que se presenten. Dios te llama a ser más que un vencedor. Te llama a ser un conquistador en su nombre. No te pierdas este consejo transformador. En Josué 1:9, Dios le da a su siervo un mandato que es tan relevante para nosotros hoy como lo fue para él en su tiempo. Él dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas.
Este versículo es una promesa de Dios para todos nosotros. Muchas veces en la vida los obstáculos parecen insuperables, las dificultades se sienten abrumadoras y las montañas parecen tan altas que nos preguntamos si podremos alcanzarlas. Pero la respuesta de Dios es clara. Avanza con valentía y confianza porque Él está contigo. Hoy quiero hablarte sobre cómo vencer el miedo, mantener la fe firme y avanzar con valentía a pesar de los obstáculos que enfrentas. Valentía en la fe. El desafío de lo desconocido. Josué recibió la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida después de la muerte de Moisés. Este era un desafío monumental, y Josué se encontraba ante una tarea gigantesca. Sin embargo, Dios le dio una instrucción que estaba acompañada de una promesa. Yo estaré contigo. Este es el mismo llamado que Dios nos hace hoy. Muchas veces enfrentamos caminos desconocidos, situaciones que nos causan ansiedad o temor por el futuro. Pero como le dijo Dios a Josué, Él está con nosotros. La valentía no significa no sentir miedo. Significa avanzar a pesar del miedo, sabiendo que no estamos solos. Dios nos da la fuerza, la dirección y la paz para enfrentar lo que venga. Ejemplo bíblico: David y Goliat. Uno de los ejemplos más emblemáticos de valentía en la Biblia es el joven David enfrentando al gigante Goliat. En 1 Samuel 17, 45-47, David le dice a Goliat: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo Jehová te entregará en mis manos, y yo te venceré. David no tenía las armas ni la fuerza para derrotar a Goliat según los estándares humanos, pero él tenía algo mucho más poderoso: la confianza en Dios. Sabía que Dios lo respaldaba, que no enfrentaba al gigante solo. De hecho, David le recordó a Goliat que el verdadero poder no provenía de las armas, sino del nombre de Jehová, el Dios Todopoderoso. ¿Cómo avanzar con valentía en medio de los obstáculos? Confía en la soberanía de Dios. La confianza es clave. Cuando los desafíos parecen gigantescos, recuerda que Dios está en control de todo. No importa lo grandes que sean los obstáculos, Él tiene poder para superarlos. Isaías 41:10 nos asegura: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco, te ayudo, te sustento con la diestra de mi justicia. Cuando confías en que Dios tiene el control, tu valentía crece porque sabes que Él te respalda. Enfrenta el miedo con fe. El miedo es un obstáculo real que todos enfrentamos, pero la fe es más poderosa que el miedo. La fe no es la ausencia de miedo, sino la confianza en Dios a pesar de él. En 2 Timoteo 1:7, la Biblia nos dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que tenemos un espíritu valiente y fuerte en Cristo, y que debemos aprender a caminar en ese poder, aunque el miedo trate de atraparnos. Hazlo paso a paso. A veces, la montaña parece demasiado alta para escalarla de una sola vez. Pero lo importante es dar un paso a la vez. Josué no conquistó toda la tierra de inmediato, sino que avanzó paso a paso, guiado por Dios. No te preocupes por lo que está por venir. Confía en que Dios te guiará en cada paso. Proverbios 3:5-6 nos dice: Fía de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Busca la fuerza en la oración. La oración es una fuente de fortaleza, y en ella encontramos la valentía para enfrentar cualquier desafío. Cuando te sientas débil o incierto, dirígete a Dios en oración.
Filipenses 4, 6, 7, nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Reflexión profunda. La vida no siempre será fácil, y las dificultades son parte del caminar cristiano. Sin embargo, cuando enfrentamos los obstáculos con valentía, no lo hacemos porque somos fuertes, sino porque confiamos en la fuerza de Dios que opera en nosotros. La valentía es un acto de fe, un acto de confiar en que, aunque el camino sea difícil, Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Dios nunca nos llama a enfrentar los gigantes por nuestra cuenta. Como David, enfrentamos nuestros desafíos no con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Así como Él estuvo con Josué, así está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Escribe en los comentarios: en Cristo soy valiente, como una declaración de fe en la valentía que Dios te da. Recuerda que Él te capacitará para superar cada obstáculo que enfrentes. Promesa final del bloque. Cuando enfrentas los desafíos con valentía y confianza en Dios, no solo vencerás los obstáculos, sino que también crecerás en tu fe. La victoria no siempre llega de inmediato, pero cada paso hacia adelante es una muestra del poder de Dios en tu vida. En el siguiente bloque exploraremos cómo la fe activa en la obediencia a Dios trae bendiciones incomparables. A través de la obediencia, aprendemos a vivir en el propósito que Dios tiene para nosotros y experimentamos una vida llena de paz y éxito. No te pierdas este siguiente consejo transformador. En Deuteronomio 28, 1, 2, Dios hace una promesa poderosa. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeréis la voz de Jehová tu Dios. La obediencia a Dios no es un acto pasivo, sino activo. No es solo escuchar su voz, sino actuar de acuerdo con su voluntad. Hoy quiero hablarte sobre cómo la obediencia activa no solo es una muestra de nuestra fe, sino que abre las puertas para que las bendiciones de Dios fluyan en nuestras vidas. Obediencia, el corazón de la relación con Dios. La obediencia a Dios es fundamental para vivir una vida en plenitud y propósito. No se trata solo de seguir reglas por miedo o obligación, sino de una respuesta de amor y confianza hacia el Creador. En 1 Juan 5:3, la Biblia dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La verdadera obediencia proviene de un corazón que ha sido tocado por el amor de Dios. Cuando entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, respondemos con un deseo genuino de hacer su voluntad. Obedecer a Dios no siempre es fácil. Puede ser difícil y a veces ir contra la corriente de lo que el mundo espera de nosotros. Sin embargo, Dios promete que su obediencia nos traerá bendiciones. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la obediencia en su vida y ministerio. En Juan 14:15, Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí, el amor por Dios se demuestra a través de la obediencia activa. Ejemplo bíblico: Abraham y su obediencia radical. Uno de los ejemplos más poderosos de obediencia es el de Abraham. En Génesis 12, 1, 2, Dios le da una orden clara. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Abraham recibió la promesa de que sería el padre de una gran nación, pero esta bendición vino como resultado de su obediencia. Abraham obedeció a Dios sin saber a dónde lo llevaría, sin ver la tierra prometida ni las bendiciones inmediatas. Pero su obediencia activa abrió la puerta para que las promesas de Dios se cumplieran en su vida. La obediencia activa produce frutos en nuestras vidas, bendiciones materiales y espirituales. Cuando obedecemos a Dios, Él abre las ventanas del cielo para derramar bendiciones sobre nosotros. Estas bendiciones no siempre son materiales, pero siempre son profundas y valiosas. En Malaquías 3:10, Dios promete: «Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». La obediencia activa nos coloca en la posición para recibir estas bendiciones. Paz y estabilidad emocional. La obediencia también trae paz a nuestra vida. La palabra de Dios nos guía y nos proporciona sabiduría para enfrentar las dificultades con confianza. Cuando vivimos en obediencia, nuestras decisiones son más claras y nuestra mente está en paz, sabiendo que estamos haciendo lo que es correcto ante los ojos de Dios. Un testimonio para el mundo. Nuestra obediencia no solo nos bendice a nosotros, sino que también se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios para quienes nos rodean. Cuando vivimos de acuerdo con los principios bíblicos, mostramos al mundo un camino que es diferente, un camino de esperanza, paz y éxito, basado en la obediencia a Dios. Como dice Mateo 5:16, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». ¿Cómo vivir una obediencia activa? Escucha la voz de Dios. La obediencia comienza con la disposición de escuchar a Dios. En 1 Samuel 3:10, Samuel responde al llamado de Dios diciendo: «Habla, que tu siervo oye». Necesitamos estar atentos a su voz en nuestra vida, ya sea a través de la lectura de la palabra, la oración o el testimonio de otros creyentes. Si no escuchamos a Dios, no podremos obedecerle. Actúa con fe. La obediencia no es solo un acto de conocimiento, sino de acción. Santiago 1:22 nos enseña: «Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». La fe se demuestra a través de nuestras obras. Si realmente creemos en lo que Dios nos dice, actuaremos en consecuencia, sin dudar ni titubear. Confía en los tiempos de Dios. A veces, podemos sentir que nuestras oraciones no están siendo respondidas o que las bendiciones no llegan rápidamente. La obediencia implica confiar en los tiempos de Dios, sabiendo que Él nunca llega tarde. Isaías 55:9 nos recuerda: «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Cuando obedecemos, no solo estamos haciendo lo correcto, sino que estamos alineándonos con el plan perfecto de Dios, que siempre es para nuestro bien. Reflexión profunda. La obediencia a Dios es una clave poderosa para vivir una vida plena y fructífera. No es algo que hacemos por obligación, sino como una respuesta de amor y gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando obedecemos, estamos posicionándonos para recibir las bendiciones que Él ha prometido, tanto en lo material como en lo espiritual. La obediencia activa nos convierte en instrumentos de Dios, capaces de hacer su voluntad en la tierra y de impactar las vidas de otros. La pregunta no es si Dios tiene algo que pedirnos. La pregunta es si estamos dispuestos a obedecerle, aún cuando no entendemos completamente el camino que Él tiene para nosotros.
Escribe en los comentarios: en obediencia a Dios recibo su bendición, como una declaración de tu compromiso a vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta declaración es un recordatorio de que nuestras vidas se alinean con su propósito y que las bendiciones seguirán a aquellos que caminan en obediencia. Promesa final del bloque. Dios promete que la obediencia trae consigo bendiciones que no solo cambian nuestras vidas, sino que también afectan positivamente a aquellos que nos rodean. Cada paso en obediencia es un paso hacia la abundancia espiritual, emocional y material que Dios tiene preparado para nosotros. En 1 Pedro 5:6, la Biblia nos dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esta instrucción divina nos invita a abrazar una actitud que, aunque aparentemente contraria al mundo, es fundamental para experimentar la verdadera grandeza en Cristo, la humildad. Hoy quiero hablarte de la importancia de la humildad y cómo al practicarla abrimos las puertas a las bendiciones y al propósito divino en nuestras vidas. Humildad, la clave para acceder a la grandeza del reino de Dios. La humildad es una virtud que Jesús enseñó y vivió a lo largo de su ministerio en la tierra. En Mateo 23:12, Él dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta enseñanza desafía las normas del mundo, donde generalmente se valora la autoexaltación y la búsqueda de poder personal. Sin embargo, en el reino de Dios, la verdadera grandeza no proviene de elevarse a uno mismo, sino de humillarse ante Él y ante los demás. El concepto de humildad en la Biblia no implica debilidad ni sumisión ciega. La verdadera humildad se basa en reconocer nuestra dependencia total de Dios, entender que todo lo que somos y tenemos proviene de Él, y actuar con modestia, servicio y amor hacia los demás. Ejemplo bíblico: Jesús, el modelo supremo de humildad. El mejor ejemplo de humildad es Jesús mismo. En Filipenses 2:6-8, el apóstol Pablo describe la humildad de Cristo de manera impactante, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no utilizó su posición de poder y gloria para dominar o imponer, sino que se humilló al tomar la forma de un siervo. Su sacrificio en la cruz es la expresión máxima de la humildad, pues no solo sufrió por nosotros, sino que lo hizo por amor y obediencia al Padre. Él nos enseñó que la grandeza no se mide por lo que poseemos o por lo que los demás ven en nosotros, sino por nuestra capacidad de servir y amar. La humildad abre puertas a la exaltación divina. La humildad nos acerca a Dios. En Santiago 4:6, la Biblia nos recuerda: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no solo nos pide ser humildes, sino que nos promete que, si lo somos, Él nos dará más gracia. La humildad nos permite acercarnos a Dios con un corazón sincero y dispuesto a recibir su amor y dirección. La humildad trae paz interior. Cuando nos humillamos ante Dios, dejamos de lado la presión de tener que probar algo al mundo, dejamos de luchar por el reconocimiento humano y permitimos que Dios haga su obra en nosotros. Esto nos da paz, porque sabemos que no necesitamos competir ni compararnos con otros. Como dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad nos permite descansar en la paz que solo Jesús puede dar. La humildad abre puertas para ser usados por Dios.
Cuando somos humildes, Dios nos usa de maneras sorprendentes. El Señor no busca a los más poderosos, sabios o ricos según los estándares humanos. Él busca corazones humildes que estén dispuestos a ser obedientes y a servir a los demás. En 2 Corintios 4:7 Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La humildad nos convierte en vasos en los cuales Dios puede derramar su poder, y a través de nosotros las personas verán su gloria, no la nuestra. Cómo cultivar la humildad en nuestra vida diaria, reconocer nuestra dependencia de Dios. La humildad comienza cuando reconocemos que no podemos vivir por nuestra cuenta, sino que necesitamos a Dios en cada área de nuestra vida. Esta dependencia no nos hace débiles, al contrario, nos hace fuertes en el Señor. Como dijo Jesús en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Servir a los demás. La verdadera humildad se refleja en nuestro servicio a los demás. No se trata de buscar nuestra propia exaltación, sino de poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de servicio en la última cena, cuando lavó los pies de sus discípulos. Juan 13:5. Si Él, el Rey de Reyes, pudo hacer esto, ¿qué nos impide a nosotros servir con humildad? Evitar la autosuficiencia. Vivir en humildad también implica no depender de nuestra propia fuerza o inteligencia, sino reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 4:7, nos recuerda: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos proviene de Dios, y debemos vivir con gratitud, sin pretender que nuestra sabiduría o logros son producto exclusivo de nuestro esfuerzo. Reflexión profunda. La humildad no es algo natural para el ser humano. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que debemos sobresalir, que debemos destacar, que debemos luchar por nuestro lugar en la sociedad. Sin embargo, el reino de Dios tiene un paradigma diferente. En su reino, la grandeza se mide por el amor que damos, el servicio que ofrecemos y la obediencia que mostramos. La humildad es la clave para acceder a esa grandeza, y es a través de ella que Dios nos eleva. Cuando elegimos la humildad, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos muestra que, al despojarnos de nuestro ego y de nuestra necesidad de ser reconocidos, nos convertimos en instrumentos poderosos en sus manos. La humildad no solo nos acerca a Dios, sino que también nos abre a un amor más profundo por los demás y nos permite reflejar la gloria de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Escribe en los comentarios: humildad para la grandeza de Dios, como una declaración de tu deseo de seguir el ejemplo de Cristo en tu vida diaria. Que esta declaración sea un recordatorio de que, al humillarnos ante Dios, Él nos exaltará en el momento perfecto. En Santiago 5:7, la Escritura nos exhorta: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La paciencia es una virtud cristiana vital que, aunque difícil de practicar, nos lleva a entender los tiempos perfectos de Dios. Hoy exploraremos la importancia de la paciencia en nuestra vida y cómo esperar con fe puede producir frutos más allá de lo que imaginamos. La paciencia, un ejercicio de fe y confianza en Dios. Vivimos en una época de inmediatez, donde todo parece tener que suceder al instante. Las respuestas rápidas y las soluciones inmediatas son cada vez más deseadas y esperadas. Sin embargo, en el camino de fe, Dios nos invita a desarrollar la paciencia, que no es simplemente esperar pasivamente,
sino una actitud activa de confianza y esperanza en Él. La paciencia no solo significa soportar las dificultades con calma, sino también esperar con esperanza activa el cumplimiento de las promesas de Dios. En nuestra vida cristiana, la paciencia es un acto de fe, donde reconocemos que los tiempos de Dios son perfectos, incluso cuando nuestros propios deseos y planes no se alinean con ellos. Ejemplo bíblico: Job, un hombre probado por la paciencia. Uno de los ejemplos más poderosos de paciencia en la Biblia es el patriarca Job. Job fue un hombre recto y temeroso de Dios, pero enfrentó pruebas severas que pusieron a prueba su fe, su paciencia y su capacidad para esperar en el tiempo de Dios. Job perdió su salud, su riqueza y a sus hijos, y a pesar de su sufrimiento, no dejó de esperar en el Señor. En Job 13:15, él expresa: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos». Job no entendía por qué pasaban las cosas, pero su paciencia no vaciló. En su dolor, Job siguió creyendo que el Señor lo restauraría en su tiempo perfecto. Al final, como sabemos, Job fue restaurado por Dios, no solo en lo material, sino también en su relación con Él. Dios recompensó la paciencia de Job, demostrando que, a través de la perseverancia en las pruebas, llega la bendición. La paciencia como fruto del Espíritu Santo. La paciencia no es algo que podemos cultivar por nosotros mismos de manera natural. Es un fruto del Espíritu Santo que se desarrolla en nosotros a medida que nos rendimos a Dios y permitimos que Él trabaje en nuestro corazón. En Gálatas 5:22-23, Pablo menciona la paciencia como parte del fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La paciencia es una cualidad divina que, al ser cultivada, nos permite enfrentar los desafíos de la vida con serenidad, esperando siempre lo mejor de parte de Dios. Es importante entender que la paciencia no es una cualidad pasiva. No es simplemente sentarse y esperar que algo suceda. La paciencia cristiana es activa, llena de esperanza, oración y trabajo en la fe. Se trata de mantener una actitud constante de confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Y paciencia en el proceso de santificación. La santificación es un proceso que lleva tiempo, y uno de los mayores desafíos para los creyentes es ser pacientes durante ese proceso. En 2 Corintios 3:18, Pablo nos recuerda: «Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor». Este proceso de transformación en la imagen de Cristo no ocurre de la noche a la mañana. Es una obra que Dios realiza en nosotros con el tiempo, y es necesario ser pacientes mientras Él continúa su obra en nuestro interior. La paciencia nos ayuda a entender que no necesitamos ser perfectos de inmediato, pero debemos continuar en el camino de la fe, confiando en que el Señor poco a poco nos está conformando más a su imagen. A veces, durante este proceso, podemos sentirnos frustrados por nuestras debilidades o fallos, pero la paciencia nos enseña a confiar en que, aunque no somos perfectos, Dios está perfeccionando su obra en nosotros. El propósito de la paciencia. En las pruebas, la paciencia no solo es útil en tiempos de espera, sino especialmente en medio de las pruebas. En Romanos 5:3-4, Pablo dice: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza.
Las pruebas de la vida no son fáciles, pero tienen un propósito divino. Son oportunidades para que nuestra paciencia se desarrolle, para que nuestra fe se haga más firme y para que nuestra esperanza en Dios se fortalezca. Cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que las pruebas no son el fin, sino el principio de un proceso que nos llevará a un carácter más fuerte y una fe más profunda. Como el labrador que espera pacientemente por el fruto de la tierra, nosotros debemos esperar con esperanza el fruto de las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. La paciencia en medio de la tribulación produce una esperanza firme que no defrauda. ¿Cómo cultivar la paciencia en nuestra vida diaria? Aprender a confiar en el tiempo de Dios. La clave para cultivar paciencia es recordar que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. A veces, queremos que las cosas sucedan según nuestra voluntad, pero debemos recordar que sus planes son mucho mejores que los nuestros. Como Isaías 55:9 nos recuerda, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La paciencia nace cuando aceptamos que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Enfrentar las dificultades con fe. La paciencia no significa que no vamos a sentir el peso de las pruebas. Sin embargo, significa que a pesar de las dificultades, mantenemos nuestra fe en que Dios está con nosotros y que Él nos ayudará. Hebreos 10:36 nos anima. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La fe activa y la paciencia son claves para vencer las pruebas. Perseverar en oración. La paciencia también se cultiva a través de la oración constante. Al orar, le entregamos a Dios nuestras preocupaciones y nuestras necesidades, pero también le pedimos que nos ayude a esperar en su voluntad. La oración nos fortalece y nos permite confiar plenamente en Dios. Reflexión profunda. La paciencia no es solo una virtud que debemos practicar, sino una bendición que Dios nos da para hacernos más semejantes a Cristo. A través de la paciencia, aprendemos a esperar con esperanza, a confiar en el tiempo perfecto de Dios y a perseverar en medio de las pruebas. La paciencia nos enseña que Dios tiene un propósito detrás de cada situación, y aunque a veces no lo entendamos, su plan siempre es para nuestro bien. A medida que cultivamos la paciencia, experimentamos una paz profunda que solo viene de saber que estamos en las manos de un Dios soberano que está obrando en nuestras vidas. Que este consejo te anime a esperar con fe y esperanza, sabiendo que todo lo que Dios ha prometido para ti se cumplirá en su tiempo perfecto. Escribe en los comentarios: en el tiempo perfecto de Dios esperaré con paciencia, como una declaración de tu compromiso de confiar en Dios, incluso en los tiempos de espera. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud es mucho más que una simple actitud. Es un acto de fe, de reconocimiento profundo hacia todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Hoy exploraremos cómo un corazón lleno de gratitud puede transformar nuestra vida espiritual, emocional y aún nuestra perspectiva sobre las circunstancias más difíciles. La gratitud, una clave para vivir una vida plena. Vivimos en un mundo que nos enseña a enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que nos falta o en lo que nos hace falta para ser felices. A menudo caemos en la trampa de comparar nuestras vidas con las de otros, sintiendo que lo que poseemos no es suficiente. Pero, como cristianos, hemos sido llamados a tener un corazón lleno de gratitud. Este corazón no se basa en lo que tenemos,
o lo que nos falta, sino en el reconocimiento de que todo lo que poseemos es un regalo de Dios. La gratitud cambia nuestra forma de ver la vida. Cuando adoptamos una actitud de gratitud, dejamos de quejarnos por lo que no tenemos y comenzamos a agradecer por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta práctica nos lleva a un nivel más profundo de paz, porque nos ayuda a recordar que, independientemente de nuestras circunstancias, tenemos razones más que suficientes para estar agradecidos. Ejemplo bíblico. El leproso agradecido. 1. De los relatos más impactantes en la Biblia sobre la gratitud es el de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. En Lucas 17, 11, 19, leemos que Jesús sanó a 10 hombres que padecían de lepra, pero solo uno regresó a darle gracias. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Este relato es un claro recordatorio de cómo a menudo recibimos bendiciones de Dios y sin embargo no siempre nos detenemos a agradecerle. Este leproso que regresó a Jesús no solo fue sanado físicamente, sino que también recibió una bendición espiritual más profunda. En Lucas 17, 19, Jesús le dijo, «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». La gratitud no solo trae sanidad, sino que abre la puerta a una mayor bendición. Una bendición que va más allá de lo material y toca lo espiritual. La gratitud y su poder transformador. La gratitud tiene el poder de transformar nuestra vida, no solo en el aspecto emocional y espiritual, sino también en nuestra salud física. Numerosos estudios han demostrado que mantener una actitud de gratitud mejora nuestra salud, reduce el estrés y aumenta nuestro bienestar general. Pero más allá de los beneficios físicos y emocionales, la gratitud es un camino hacia una vida más abundante en Cristo. Cuando elegimos ser agradecidos, comenzamos a ver la vida con ojos diferentes. La gratitud abre nuestros ojos para ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en lugar de centrarnos en lo que aún no hemos recibido. Nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y a reconocer que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos el propósito de algunas situaciones. La gratitud como expresión de fe. La gratitud no es solo una emoción, es una expresión activa de nuestra fe. En medio de las pruebas, cuando las circunstancias no son las que esperamos, elegir ser agradecidos es una declaración de confianza en que Dios está en control y que, de alguna manera, Él está obrando para nuestro bien. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ser agradecido, incluso cuando no vemos las bendiciones de inmediato, es un acto de fe. Es reconocer que Dios está trabajando en nuestras vidas, aunque en el momento no lo entendamos. La gratitud es la expresión de nuestra fe en la bondad y fidelidad de Dios. El poder de la gratitud en las pruebas. Las pruebas son un momento crítico donde nuestra fe puede ser probada. Cuando estamos atravesando momentos difíciles, la tendencia natural es enfocarnos en lo que nos falta, en lo que nos duele o en lo que no está funcionando. Sin embargo, la Escritura nos llama a dar gracias en todo. No se trata de negar la realidad de nuestras dificultades, sino de elegir mirar más allá de ellas y reconocer las bendiciones de Dios, incluso en medio de la tormenta. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos enseña a ser agradecidos en todo momento. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa en todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
La gratitud en medio de la angustia nos permite experimentar la paz de Dios, una paz que va más allá de cualquier comprensión humana. Esta paz solo se encuentra cuando decidimos ser agradecidos, incluso en las pruebas más duras. La gratitud como parte de nuestro culto a Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía un ritual muy específico de acción de gracias hacia Dios. Los sacrificios de gratitud eran una parte fundamental de su adoración, como una manera de reconocer que todo lo que tenían provenía de Dios. El acto de agradecer no era solo una expresión de palabras, sino un acto físico que representaba un corazón lleno de gratitud. De la misma manera, nosotros hoy debemos vivir con corazones agradecidos en todo lo que hacemos. Cada día podemos ofrecer a Dios nuestra gratitud a través de nuestras oraciones, nuestras acciones y nuestra vida. La gratitud no es solo un sentimiento, es un estilo de vida que honra a Dios. Prácticas para cultivar un corazón agradecido. Haz una lista de bendiciones. Cada día, toma un momento para escribir al menos 3 cosas por las que estás agradecido. Esto te ayudará a enfocarte en lo positivo y a recordar las bendiciones de Dios, incluso en los momentos difíciles. Expresa tu gratitud a otros. A veces necesitamos recordar que la gratitud también se expresa hacia los demás. No solo agradezcamos a Dios, sino también a las personas que Dios pone en nuestro camino. Un simple gracias puede ser un testimonio poderoso de la bondad de Dios. Ora con acción de gracias. Haz de la gratitud una parte esencial de tu vida de oración. Asegúrate de agradecer a Dios antes de pedirle cualquier cosa. Recuerda que, incluso en tiempos de dificultad, Él ha sido fiel y ha obrado en tu vida. Reflexión profunda. La gratitud es mucho más que un sentimiento pasajero. Es una forma de vida que refleja nuestro reconocimiento de que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. Al practicar la gratitud, no solo estamos honrando a Dios, sino que también estamos cultivando un corazón lleno de paz, contentamiento y gozo. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos permite ver la bondad de Dios en todo, incluso en las pruebas. Te animo a que el día de hoy tomes un momento para reflexionar sobre todas las bendiciones que has recibido, incluso en medio de las dificultades. Dale gracias a Dios por su fidelidad, su provisión y su amor incondicional. Que tu corazón se llene de gratitud y que esta actitud transforme cada área de tu vida. Comenta abajo con la frase «Gracias, Señor, por tu fidelidad», como un acto de gratitud pública a Dios y como testimonio de tu compromiso con Él. Este es el primer paso hacia una vida llena de agradecimiento y contentamiento. En Filipenses 2:3-4, la Escritura nos desafía de manera profunda. Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La humildad es una virtud tan poderosa como poco comprendida en nuestros días. Vivimos en una sociedad que exalta la autosuficiencia, el orgullo y la competencia, pero la Biblia nos llama a algo diferente. La humildad, lejos de ser una debilidad, es el camino hacia la grandeza espiritual. Es el terreno donde Dios obra con más fuerza en nuestras vidas. La humildad, el corazón de Cristo. Si hay un ejemplo de humildad en toda la historia, es Jesús. En Juan 13:4-5, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, muestra el poder transformador de la humildad. El Rey de Reyes, el Salvador del mundo, se arrodilló ante sus seguidores, desempeñando el trabajo de un esclavo.
Este acto es el ejemplo perfecto de lo que significa ser verdaderamente humilde. Reconocer que no hay acto de servicio demasiado pequeño ni persona demasiado insignificante para nuestro amor y respeto. La humildad no se trata de rebajarnos ni de despreciarnos a nosotros mismos, sino de reconocer que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios y que nuestro valor no depende de lo que los demás piensen de nosotros, sino de lo que Dios ha dicho sobre nosotros. En Mateo 11:29 Jesús dice: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». La humildad de Cristo trae descanso, paz y una relación más profunda con Dios, el llamado a ser como Cristo. La humildad nos llama a vivir de una manera que no busca la atención ni el reconocimiento personal, sino que busca reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. En nuestra vida cotidiana somos llamados a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, como nos dice el pasaje de Filipenses 2. Vivir humildemente significa poner las necesidades de los demás antes que las nuestras, reconociendo que todo lo que poseemos y somos es un regalo de Dios y que debemos usarlo para su gloria. La paradoja de la humildad. La verdadera grandeza está en servir. Una de las paradojas más sorprendentes del Evangelio es que en el reino de Dios la verdadera grandeza se alcanza a través del servicio y la humildad. En Mateo 23, 11, 12, Jesús dijo: «El que es mayor entre vosotros será vuestro servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». En el reino de Dios, el camino hacia la grandeza es a través de la humildad. Servir a los demás, poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, es el camino hacia la verdadera exaltación que solo Dios puede darnos. El mundo puede medir el éxito por el dinero, el poder y la fama, pero el reino de Dios mide el éxito por el amor y el servicio. Es un amor que no busca su propio interés, sino que está dispuesto a sacrificarse por los demás, como Cristo hizo por nosotros. La humildad no es solo una actitud, es una forma de vida que refleja el corazón de Jesús y su sacrificio en cruz, la humildad y la honra divina. A menudo pensamos que para ser honrados por Dios debemos hacer grandes cosas, alcanzar grandes logros o ser reconocidos públicamente. Sin embargo, la verdadera honra que viene de Dios se encuentra en la humildad. En 1 Pedro 5:6, la Escritura nos dice: «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo». La humildad es el principio que abre las puertas a la exaltación divina. Cuando nos humillamos ante Dios, Él es quien nos eleva en el momento adecuado. Este principio no significa que debamos despreciarnos a nosotros mismos o vivir con una falsa humildad, sino que implica reconocer que todo lo que somos y todo lo que hemos logrado es gracias a la gracia de Dios. La honra de Dios no se basa en nuestras propias habilidades, sino en nuestra disposición a ser obedientes y humildes ante su voluntad. La humildad en medio de las pruebas. La humildad también juega un papel crucial en nuestras pruebas y tribulaciones. Cuando enfrentamos dificultades, el orgullo puede llevarnos a alejarnos de Dios, a intentar resolver todo por nuestras propias fuerzas. Sin embargo, la humildad nos lleva a reconocer que necesitamos a Dios en todo momento, incluso cuando no comprendemos lo que está sucediendo. La humildad en las pruebas nos lleva a orar, a buscar a Dios y a confiar en su soberanía, sabiendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos la razón detrás de nuestras dificultades.
En Santiago 4:6 se nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En nuestras pruebas, la humildad nos permite experimentar la gracia de Dios y nos da la fuerza para enfrentar las dificultades con una actitud de fe y esperanza. La humildad como un camino de libertad. El orgullo nos ata a la aprobación de los demás, nos hace vivir con el temor constante de no ser suficientemente buenos. Pero la humildad nos libera de la necesidad de la validación externa, porque nuestra identidad está firmemente anclada en Cristo. Cuando somos humildes, dejamos de lado la necesidad de compararnos con otros y encontramos nuestra verdadera libertad en la gracia de Dios. La humildad también nos permite vivir sin rencor, sin amargura. Cuando estamos dispuestos a perdonar a los demás, cuando no buscamos venganza ni justicia propia, estamos demostrando humildad, porque reconocemos que, al igual que Dios nos ha perdonado a nosotros debemos perdonar a los demás. Esto nos lleva a una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Prácticas para cultivar la humildad. Busca el servicio, no el reconocimiento. Elige ser alguien que se dedica a servir a los demás sin esperar recompensas. Esto te ayudará a desarrollar un corazón humilde y a reflejar el carácter de Cristo. Reconoce que todo es un regalo de Dios. Cada habilidad, cada bendición que tienes es un regalo de la gracia de Dios. Reconocer esto te ayuda a mantener una actitud humilde y agradecida. Pide perdón cuando sea necesario. La humildad no se trata solo de reconocer que necesitamos a Dios, sino también de reconocer cuándo hemos fallado hacia los demás. La disposición para pedir perdón es una gran muestra de humildad. Pon a los demás primero. Practica poner las necesidades de los demás antes que las tuyas. Esto puede ser un acto sencillo, como escuchar a alguien que necesita hablar o ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Reflexión final. La humildad es más que un simple acto. Es una actitud constante. Una disposición del corazón que nos acerca más a Dios y nos permite reflejar el corazón de Cristo. A través de la humildad encontramos libertad, paz y honra divina. Al seguir el ejemplo de Cristo, descubrimos que la verdadera grandeza está en servir a los demás, poniendo sus necesidades por encima de las nuestras. La humildad no es solo el camino hacia la santidad, sino también hacia una vida plena y satisfactoria en Dios. Comenta abajo con la frase, humilde ante ti, Señor, como un testimonio público de tu deseo de seguir el camino de humildad que Cristo nos mostró. Que tu vida sea un reflejo de la humildad de Cristo, buscando siempre su gloria y el bien de los demás. En Mateo 18, 21, 22, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El perdón es una de las prácticas más desafiantes y transformadoras que Jesús nos enseñó, no solo para nuestra relación con Él, sino también para nuestras relaciones con los demás. El perdón es un acto de obediencia y un reflejo de la gracia inmensa que hemos recibido de Dios. El perdón, un mandato divino, no una opción. El perdón no es una sugerencia opcional en la vida cristiana. Es un mandato claro y directo de Dios. Jesús dejó muy en claro que debemos perdonar a los demás, incluso cuando nos resulta difícil. Este acto de perdón no está condicionado a que la otra persona se arrepienta, sino que está basado en nuestra obediencia a Dios y en nuestra comprensión de su gracia. En Efesios 4:32, Pablo nos exhorta,
Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. El perdón es un reflejo directo de lo que Dios ha hecho por nosotros. Si Dios nos perdonó por medio de Cristo, ¿cómo podemos negarnos a perdonar a los demás? Este es un principio fundamental de la vida cristiana. El perdón no solo es un acto liberador para quienes nos han hecho mal, sino también para nosotros mismos. El perdón no es una opción, el costo del perdón. El perdón es un acto de liberación tanto para el ofendido como para el que ofende. A menudo, cuando alguien nos hace daño, hay una tendencia a retener el perdón, ya sea por orgullo, enojo o rencor. Sin embargo, el perdón no se trata de lo que la otra persona merece, sino de lo que nosotros necesitamos. Jesús en la cruz nos mostró el perdón absoluto. Él, quien era sin pecado, perdonó a quienes lo crucificaron. Su sacrificio fue el precio del perdón de nuestras faltas, y de la misma manera estamos llamados a perdonar a otros, no porque lo merezcan, sino porque es el camino de la sanidad y la restauración. El perdón y la liberación personal. Una de las mayores cargas que podemos cargar en nuestra vida es el rencor, el dolor y la ira acumulada por alguien que nos ha hecho daño. El rencor puede consumirnos, atrapándonos en un ciclo de amargura y resentimiento. Sin embargo, el perdón tiene un poder liberador que nos permite soltar esa carga. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos recuerda: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdón no solo libera al que lo recibe, sino también al que lo ofrece, despojándonos de la opresión emocional que el rencor trae consigo. Perdonar no significa olvidar lo que sucedió, ni minimizar el daño que se causó. El perdón es una elección consciente de soltar el deseo de venganza, liberar la ira y tomar el camino hacia la paz. La falta de perdón nos mantiene encadenados, mientras que el perdón nos libera para vivir en la paz de Dios. La importancia de perdonar a uno mismo. El perdón no solo se aplica a los demás, sino también a nosotros mismos. Muchas veces, el mayor obstáculo para recibir la paz y el perdón de Dios es nuestra incapacidad para perdonarnos. Nos aferramos a nuestra culpa y a nuestros fracasos, pensando que no merecemos ser perdonados. Sin embargo, la Escritura nos enseña que, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9. Perdonarnos a nosotros mismos es reconocer que el sacrificio de Cristo fue suficiente para limpiar nuestras faltas. Cuando no perdonamos a otros, nos mantenemos en una prisión emocional. Pero cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, estamos en una cárcel aún más profunda. La libertad comienza cuando aceptamos que en Cristo somos perdonados y somos capaces de ofrecer ese mismo perdón a nosotros y a los demás. Perdonar desde el corazón. El proceso de sanación. El perdón verdadero no es solo un acto de la voluntad, sino también un proceso del corazón. Jesús nos llama a perdonar desde el corazón. Mateo 18:35. Este tipo de perdón es más que una simple palabra. Es un cambio profundo en nuestra actitud hacia la persona que nos ha herido. Cuando perdonamos desde el corazón, estamos renunciando a nuestra necesidad de venganza o retribución y permitiendo que Dios se encargue de la justicia. Este proceso de sanación implica orar por aquellos que nos han hecho daño, pidiendo a Dios que los bendiga y entregando nuestro dolor a Él.
Al hacer esto, no solo estamos sanando a la otra persona, sino también a nosotros mismos, abriéndonos a la paz y la restauración que solo Dios puede dar. El perdón en las relaciones familiares. Las relaciones familiares son a menudo las más difíciles cuando se trata de perdonar. Las heridas emocionales dentro de la familia pueden ser profundas y las ofensas pueden parecer imposibles de perdonar. Sin embargo, el perdón es aún más crucial en estos casos, porque las relaciones familiares son fundamentales para el plan de Dios. Si no perdonamos dentro de nuestras familias, permitimos que el enemigo divida y destruya lo que Dios ha unido. En Colosenses 3:13, Pablo nos insta: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón dentro de la familia es un testimonio del amor de Cristo. Y cuando perdonamos, no solo restauramos la relación, sino que también damos un ejemplo a las generaciones futuras de cómo vivir en paz y unidad. Prácticas para cultivar un corazón perdonador. Ora por los que te han herido. En lugar de acumular resentimiento, ora por aquellos que te han causado dolor. Esto te ayudará a liberar tu corazón y a ver a esa persona desde la perspectiva de Cristo. Recuerda el perdón que has recibido. Cada vez que te cueste perdonar a alguien, recuerda cuánto Dios te ha perdonado a ti. Su gracia incondicional hacia ti es el ejemplo perfecto de cómo deberíamos perdonar a los demás. Haz el acto de perdón, aunque no sientas que es fácil. El perdón es una decisión, no solo un sentimiento. Decide perdonar, incluso cuando tus emociones no estén alineadas con esa decisión. Con el tiempo, Dios trabajará en tu corazón para que realmente perdones.